Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antonio Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Extensión México para Radio Shalom en el sur de Los Ángeles, California, y de ahí para todo este mundo. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parasha, a la porción de Torah de esta semana que se intitula Kitiste. Si se desvía. La encontramos en la bendita Torah en el libro de los Números, capítulo 5, verso del 11 al 31, en el profeta Oseas, capítulo 4, verso 14, en el libro de los Salmos, el Salmo 100, y en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 22, todo el capítulo. Bendito sea nuestro Abacados. Hoy tenemos un tema muy hermoso en esta parashá, lo que es la Torah, la instrucción sobre los celos. Algo hermoso que vamos a ver hoy para gloria y honra del Eterno y para que usted y yo sigamos aprendiendo sobre lo que es el Tikkun Nefesh, la corrección del alma. Quiero invitarle que vaya a la bendita Torah, al libro de Números, Bamidbar Números, capítulo 5, versículo 11. Y mientras usted va a abrir su Sefer Torah, vamos a hacer tefila. Oremos, recitemos nuestro dogma de fe y decimos: Isma Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén de amén. Aleluya. Y bueno, damos gracias al Eterno porque nos concede la vida y la oportunidad de estar hoy reunidos juntos en Ejad, siendo uno con el Mashiach, siendo uno con el Eterno, a través de las diferentes plataformas en las redes sociales y a través de esta estación. ¿Cuál? Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bueno, mis amados, vamos ahí a la bendita Torah, libro de Números, capítulo 5, versículo 11, que nos dice de esta manera: Beshem Yehoshua HaMashiach, y habló Jehová a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel, si la esposa de un hombre se va en extravío y le es infiel a él, esto es, si otro hombre va a la cama con ella sin el consentimiento de su esposo, así se convierte en impura de manera secreta, y no hay testigo contra ella, y ella no fue sorprendida en el acto, entonces, si un ruaj de celos viene sobre el esposo, y él está celoso de su esposa, y ella ha cometido impureza, o si un ruaj de celos viene sobre él, y está muy celoso, ¿qué pasa? Se tendría que hacer todo un ritual. Todo un ritual que continúa ahí en los siguientes versículos. Pero bendito el Eterno, vamos a entrar, porque en esta porción, en esta parashá, nos toca algo muy importante, lo que es el espíritu de celos, que puede venir sobre un hombre, sobre un marido, traicionado en secreto, obviamente por su esposa. Este espíritu de celos denota la no prosperidad y la infelicidad en muchos matrimonios. Todo originado por pecados ocultos. Como dice la bendita Torah: el que disimula el pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa y se aparta halla misericordia. El que es fiel y justo le perdonará sus pecados, le limpiará de toda su maldad. Así que este espíritu de celos no permite prosperar en un hogar, en un matrimonio. No permite la felicidad por la infidelidad. En muchos matrimonios aún en este tiempo. Así que la bendita Torah nos enseña bastante sobre ello. Y vamos a entrar ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pecado oculto, pecado disimulado. Por una o para ambas partes.
tanto el esposo como la esposa, y pecados no confesados entre ellos, entre uno y otro. Y Jehová Sebaot ha determinado que el pacto matrimonial lo constituye en lo que es Ejad, una unidad espiritual, porque ya no son dos sino uno. Y ese Ejad matrimonial se rompe por el ejercicio del adulterio, el cual desemboca en la muerte. ¿Por qué? Porque la paga al pecado es muerte. La paga al pecado es muerte. La paga al pecado es muerte. Entonces, ese pacto matrimonial que el Eterno constituyó es transgredido, se rompe, porque recuerde, Bereshit Génesis capítulo 2 verso 24, que dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán Ejad, una sola carne. Ya no son dos, sino uno. Entonces el ejercicio del adulterio divide ese pacto matrimonial, esa unión que hay, bendito sea el Eterno. La incompatibilidad matrimonial surge por causa del adulterio en lo secreto, y esto impide la prosperidad conyugal. Veamos entonces los versículos que siguen, como bien lo leemos. ¿Cuál era el proceso que debía seguirse para resolver las dudas que pudiesen haber en cuanto a la conducta de la esposa de un varón y sobre su posible culpabilidad o responsabilidad en lo que son los celos? La mujer, nos sigue diciendo la bendita Torah, debía beber las aguas amargas, y si esto causaba que su vientre se hinchara y que su muslo languideciera, sería una maldición en medio del pueblo. Sería para escarnio público. Ahora, si no estaba contaminada, sino que se mantenía en su pureza, entonces sería declarada exenta de toda culpa. Algunos sabios de Torah nos dicen que su vientre se hincharía tanto que se abriría y se le saldrían los intestinos, que moriría. Pero algunos otros nos dicen que no, que solamente se le desparramaría lo que es el bajo vientre. De cualquiera de las dos maneras sería una señal visible, pública, de su pecado en lo secreto. Y es como entenderemos en el Brit Hadashah, que aquel que ora, ayuna, a su padre que ve en lo secreto, su padre que ve en lo secreto le recompensará en público. Pero ¿qué sucede con aquel que transgrede los mandamientos del Eterno en lo secreto? Obviamente también es recompensado en público. Así que esta mujer que cometió adulterio en lo secreto, a escondidas de su esposo, y tomaba las aguas amargas y era culpable, entonces su vientre se hinchaba de manera amplia y lo que es su muslo la humedecería. Y ahí estaría el testimonio público de que esa mujer cometió adulterio en lo secreto. Ahí estaría su recompensa en público. Ahora, por otro lado, si era encontrada inocente, bueno, sería exonerada de la culpa. Y esta prueba tendría un efecto psicológico muy grande, moral, espiritual, sentimental, emocional, sobre cualquier persona que lo viviera, mayormente si era culpable. Ahora, ¿por qué no se menciona aquí al hombre? En este caso, no se trata de una sospecha en cuanto al hombre, sino en cuanto a la esposa. Y vamos a aclarar un punto. La bendita Torah no enseña una doble moral que permita más libertad al hombre que a la mujer. Porque en el Eterno, en Mashiach, no hay ni hombre ni mujer, ni siervo ni libre. Todos somos uno en Mashiach, una nueva creación. En este caso, es el esposo quien sospecha de la esposa. Es el esposo
quien le vinieron los celos. ¿Podría ser culpable un esposo? Nos podemos preguntar en este tiempo. Claro que sí, podría ser culpable un esposo. Y esto lo escudriñamos ya en la bendita Torá, en el libro de Baikra, Levíticos. Y también lo veremos de nuevo al final, en el libro de Devarim, de Deuteronomio. Ahí encontramos que si un hombre y una mujer eran sorprendidos en el acto de adulterio, con dos testigos los dos debían ser llevados al juez, a los jueces, y entonces debían ser asesinados, lapidados. Tremendo. Así que no hay ningún criterio moral en la bendita Torah que permita más libertad al hombre que a la mujer. En este caso que estamos mirando. Así que este cuadro que tenemos aquí habla de la ofrenda de celos. Y por otro lado nos podemos preguntar, ¿usted cree que Jehová Sebaot es un Elohim celoso? Y quiero invitarle al libro de Shemot Éxodo, capítulo 20, verso 5. Y mire lo que dice ahí. Una instrucción, un mandamiento prohibitivo. No te inclinarás a ellas. Hablando de las imágenes, hablando de los ídolos en imagen. Porque yo, Jehová, tu Elohim, soy un Elohim celoso. Y de aquí está, Elohim celoso. Castigando a los hijos por la maldad, por los pecados de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. En otras palabras, de aquellos que me odian. Pero, ¿realmente quiere decir que Jehová Sebaot es un Elohim celoso? Y la respuesta es sí. Jehová Sebaot. Jehová Elohim Sebaot es celoso. Es celoso. Pero este no es el tipo de celo pasional, bajo, egoísta, tóxico, como son los celos obsesivos, progresivos, aumentativos de una persona que está irritada hasta el grado de la exasperación. No, Señor, no es así. Aquí en la bendita Torah se trata de los celos, hablando de cuidado. Cuidado de la persona que se ama. El término celos, caná, no se refiere a una exclusividad apasionada y protección de un pacto. Para la mentalidad hebrea, la relación del pueblo de Israel o de Jehová Sebaot con su pueblo se entiende bajo la metáfora de un matrimonio, que es un pacto. Así como un esposo protege la integridad de su unión, de su proyecto matrimonial, los celos del Eterno representan su compromiso radical por mantener la fidelidad de su Keilah. Eso lo encontramos en el Brit Hadashah, cuando Sheliach Shaul, apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 29, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, tal y como Mashiach a su Keilah. Así el esposo debe amar a su esposa. Así que es el Ahavá del Eterno, porque Él nos ama como su Keilah, como su novia, con la que viene a desposarse. Es celoso con nosotros. Pero hablando de protección y de cuidado, Él no quiere que dediquemos nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra atención a las cosas de este mundo, porque le pertenecemos a Él. Estamos en ese pacto con Él. Así que Él desea tener la prioridad de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones y de nuestras emociones. Pero vemos que en esta prueba de celos, si la esposa resultaba inocente, era exonerada de esa culpa. Y nos damos cuenta que en realidad esta ley en la bendita Torah también protegía a la mujer de un esposo, de un hombre celoso. Hablando de esos celos bajos, tóxicos y ruines. Estas normas en la bendita Torah la beneficiaban mucho a ella. ¿Por qué? Ciertamente esto acentúa una vez más
que la bendita Torah, la palabra del Eterno Jehová Sebaot, pone en claro el asunto de la fidelidad al voto del matrimonio, la fidelidad al pacto matrimonial, la fidelidad al proyecto de matrimonio, al proyecto de familia, entendiendo que no son dos, sino uno, de acuerdo a lo que el Eterno mira y de acuerdo a su voluntad. Pero nos damos cuenta que hoy en día en la sociedad vemos una gran depravación en cuanto a esto del pacto matrimonial, hasta el punto que para muchos ya está resultando aceptable lo que es la unión libre. Ya está resultando aceptable que el voto matrimonial no sea tomado en serio. Ya quieren ser amigos con derechos o incluso llevar una vida íntimamente activa, pero separados, cada quien con papá y con mamá. Cada quien por su lado y solamente mirándose, reuniéndose de vez en cuando, pero sin el compromiso con el Eterno y sin el pacto o sin entrar en el pacto del Eterno. Y recuerde que nos dice la bendita Torah, bienaventurado el varón que haya esposa, porque alcanza la benevolencia, la bendición de Jehová. Bienaventurado el que haya esposa, no amiga con derechos, no amaciato, no cónyuge, esposa, esposa. Es el que alcanza las bendiciones del Eterno. Así que es necesario tomar el matrimonio en serio, como algo que el Eterno diseñó para el hombre y para la mujer. Jehová Sebaot le hará responsable al ser humano por esas transgresiones, por no respetar su voluntad. Y eso es seguro, porque aquí dice Sirach Saul en los Gálatas, o a los Gálatas, no erréis. Elohim, Dios, no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre, lo mismo que la mujer sembrare, eso también segará. Si siembra obediencia al Ruach, va a cosechar bendición y vida eterna. Pero si siembra para la carne, sus propios pensamientos, sentimientos, emociones y decisiones, va a cosechar maldición, aflicción de espíritu, cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y podemos ver que muchos de los problemas en el mundo actual comienzan en el hogar. Los conflictos son causados por aquellos que hacen poco o ningún caso del voto matrimonial. Y hay derechos legales para el mal, hay derechos legales para Hasatán. Porque cada mitzvah, cada mandamiento que se transgrede, cada mandamiento en la bendita Torah que se rompe, se transgrede, se viola, entonces eso le da derecho al mal, al Hasatán. Entonces Jehová Sebaot no puede bendecir a quien está en el desorden. Él bendice en el orden que él ha establecido. Entonces no puede bendecir a aquellos que están en unión libre. Ni bendecirá a una nación que no tome en serio lo que él ha instituido y que sigan prevaleciendo esas situaciones en desobediencia. Y eso lo podemos ver ahí con el profeta Oseas. En el capítulo 4, verso 14. Mire lo que dice ahí. Dice el Eterno a través de los labios del profeta Oseas. Yo no castigaré a tus hijas cuando actúen como rameras, ni a tus nueras cuando cometan adulterio, porque los mismos hombres se van con rameras y sacrifican con prostitutas. Si un pueblo sin entendimiento caerá en la ruina. Sí, un pueblo sin entendimiento caerá en la ruina. Entonces el Eterno no puede bendecir a una nación, a un pueblo que camina en desobediencia, porque la bendición está en la obediencia a lo instituido por el Eterno, en sus estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas.
y haremos bien al estar atentos y cumplir con lo que Él pide. Bueno, dirás, es que eso es en el Tanaj. Bueno, también está escrito en el Brit Hadashah a través del apóstol Pedro, Shelia Kefa. En la segunda de sus cartas, en el capítulo 2, verso 12, mire lo que dice. Mas estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales naturales sin razón, que naturalmente son hechos para presa y destrucción, perecerán en su perdición. Recibirán el castigo en pago como salario por el daño que están haciendo. Su idea de placer es estar de juerga a plena luz del día. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar, engañan a los débiles en la fe y son muy buenos para conseguir lo que desean. Pero Jehová, vuestro Elohim, los castigará. De eso no hay duda. Dice el verso 15, esta gente ha dejado el camino recto y se ha ido por el camino de Bilam ben Beor, que amó las ganancias de la injusticia. Se jactan de sí mismos con alardes sin razón y sin sentido. ¿Saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar a que vuelvan al pecado a los que apenas escapan de una vida de engaño? Les prometen libertad, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será este mismo final el que acabará por destruirlos. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. También lo dijo el apóstol Pablo. El que presta sus miembros para el pecado, esclavo se hace del pecado. Verso 20. En verdad ellos una vez escaparon de las contaminaciones del mundo por medio de conocer a Adonai Yehoshua. Pero se han enredado otra vez en ellas y han sido derrotados. Y su condición última ha llegado a ser peor que la primera. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, a que conocerlo por completo y volverse hacia atrás. Volverse del mandamiento santo que les fue entregado. Lo que les ha pasado a ellos está en conformidad con el proverbio. El perro regresa a su propio vómito, sí, y la puerca que ya se lavó vuelve a revolcarse en el cieno. Esto es lo que nos dice esta porción de la bendita Torah. Hablando de ese espíritu de celos que sigue visitando a los hombres y a las mujeres en este tiempo. Y Mashiach nos dejó escrito, nos dejó dicho ahí en su bendita Torah. Escrito está en el Brit Hadashah que hay adulterio de los pensamientos, adulterio de los ojos, adulterio del corazón y el adulterio literal. Y tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. Tenemos que poner mandamiento a nuestros sentidos. El hombre a sus ojos, la mujer a sus oídos, para no pecar contra el Eterno, ni contra el propósito, el proyecto de matrimonio, el proyecto de familia. Debemos de saber el valor que tiene a los ojos del Eterno el matrimonio en Ejad. Ya no somos dos, sino uno. Bendito sea el Eterno. Y hay un proyecto matrimonial, hay un pacto matrimonial con el Eterno y hay una visión de matrimonio, un propósito matrimonial que debemos valorar, que debemos respetar, que debemos cuidar y guardar, no con celo enfermizo, sino con el celo conforme el Eterno nos lo está enseñando. Un celo de cuidado, cuidar, cuidar. Amén. Bendito sea el Eterno.
Y bueno, mis amados Ajim Behayot, pues hasta aquí mi comentario de la parashá. Sigámonos gozando en este día de reposo con toda la gama de enseñanzas que escuchamos hoy, porque al final del día tendremos un rico y agradable sabor de boca, sabor en nuestro corazón de todo lo que el Eterno nos regala el día de hoy. Que el Eterno te bendiga y te guarde con su favor y su misericordia. Nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, Israel, y que la gracia de nuestro amado Mashiach y Joshua siga siendo en tu vida, en tu familia, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Beshen de Joshua HaMashiach. Amén, be amén. Aleluya. Hasta pronto. Amén.